Dialogando en esta última parte con Carlos Eduardo Zabaleta. En la página 204 leo que comparas a Ribagüero con Porras, me refiero al estilo, ¿no? Y dices que en Ribagüero se aprecia un estilo más retórico y ampuloso, menos elegante, menos rítmico o musical. El discípulo acabó superando al maestro. Bueno, no sé si es por la relación más estrecha que tuviste, con por Porras. razones obvias con Porras, ¿no? Pero yo he tenido en muchos casos, no siempre, la impresión contraria, sobre todo con respecto a determinados escritos de Porras. Yo, por ejemplo, creo que Porras es insuperable, por ejemplo, cuando él habla de Lima, en su antología de Lima, cuando él habla del Perú, del Río, etcétera, ¿no? Pero cuando él, por ejemplo, yo traté de volver a leer los discursos parlamentarios, ¿no? Ya no puedo. No, me parece que es un tipo, digamos, de retórica, de una cosa declamatoria, que me retrotraía pues a la época pues, del poeta de la juventud, José Gálvez, ¿no? José Gálvez. Y sin embargo, he leído nuevamente, esto se lo decía yo a un distinguido historiador, ¿no? He leído nuevamente, no todo Ribagüero porque es enorme, pero algunas cosas de Ribagüero. Y me da la impresión, repito, es una impresión particular, que Ribagüero había envejecido menos, ¿no? También es retórico y tiende a cierta ampulosidad, no lo voy a negar, ¿no? Pero me parece que muchas cosas tenían una consistencia, un basamento cultural que no siempre se aprecia en Porras. Bueno, esa es una impresión que yo tengo, ¿no? Entonces, no sé si esta es una generalización que haces tú o se refiere solo a determinados escritos. Sí, yo me refiero a determinados escritos y por lo general a una impresión tal vez viva del personaje, ¿no? Yeah. Por ejemplo, yo serví de secretario a él y yo me puse a la máquina y él me dictó toda la conferencia llamada Mito, Tradición e Historia en el Perú. Es una conferencia bellísima, sí, sí, ¿no? En la cual él dictaba, etcétera, y lo dictaba bien, paseándose y todo, pero le faltaba fijarse en la puntuación, a la cual él no interesaba mucho. Y cuando después ya mandó a la imprenta Santa María para editar el libro y me dio a mí el texto para corregir. Entonces yo más o menos fui exigente con ciertos puntos y comas aquí y allá, y él me detuvo. Así. Me dijo, sí, porque a él le gustaba mucho hablar de corrido en las frases largas, sí, sí, en las largas, ¿no? Y a veces Elí se repetía. Y entonces me dijo, déjelo usted ahí, pobrecitos los obreros de la imprenta, ¿no? Decir así, bueno. Pero eso también indica otra cosa, que al revisar, al oír a Porras, era brillante. Al revisar el texto de Porras no era tanto como al oírlo. Es verdad, es verdad. Pero en algunos textos cuidadosos, como por ejemplo su prólogo a los paisajes de Ribagüero, etcétera, etcétera, ¿no? Y en otros en que él elogia a una personalidad, a Grau, por ejemplo, a Grau, entonces él es bastante bueno en sus adjetivos, en la cadencia, ¿no? En la frase, en el ritmo y cierta musicalidad que hay. Por algo yo también coincido con Luis Loaiza cuando él habla de la marca del escritor. No habla tanto del historiador, habla del escritor. Y yo en esto voy a seguir estudiando a Porras como escritor, así como también Basadre me parece que está un poco descuidado en su calidad de escritor y de suscitador de la literatura peruana, ¿no? Es que ellos creo que han sido básicamente considerados como investigadores. Entonces, los primores de estilo y las grandes frases rítmicas y musicales han pasado a un segundo plano. Además, y eso también se ve pues, en los escritores de antes, ¿no? Y tú, que tienes el oficio, lo sabes muy bien. Cuando uno se atreve a la frase larga o al periodo, ¿no? Uno tiene que estar sintácticamente muy seguro. Así es. Porque toda frase larga introduce más de un sujeto. Así es. Tú no puedes estar funcionando en una frase, puedes 7, 8 líneas con un solo sujeto porque es una cosa densa, ¿no? Y cuando comienzas a introducir otro sujeto, entonces también introduces otros verbos y todo. Y si no sabes manejar esto, se te hace un masacote, ¿no? Así es. Entonces, por eso yo digo siempre,
a veces les recomiendo a los alumnos, ¿no? En los cursillos que ofrezco, pues, escriban bien frases pequeñas primero, porque si puedan dominar eso, pues no se metan a hacer, Claro. porque, ¿no? Que es el vicio en que incurren muchos de los celebrados novelistas, ¿ah? Cierto. Ah, sí, sí, Es sí. totalmente cierto. Es una especie de arena movediza, terreno peligroso en que hay que meterse. Sí. Pero por eso, Porras no le gustaban mucho las comas, etcétera. Los puntos y comas más o menos, ¿no? Los puntos y seguidas lo hacía estupendamente bien, Sí. ¿no? Pero evidentemente esto es algo que, no sé, comparar autores en esto siempre es un poco molesto, ¿no? No, bueno, pero acá tú das el ejemplo. Sí, doy el ejemplo, a veces ejemplos negativos, ¿no? Pero que uno lo siente, pues. Uno Ahora, lo a siente, propósito pues. de esto, Sí, ya que pero estamos- voy después corroborado por Luis Loaiza, que es un buen estilista, un buen escritor, que habla también de la marca del escritor de Raúl Porras, ¿no? De tal manera que Veo que dedicas ahí nos defendemos. Claro, dedicas un artículo a los Salazar Bonde. Así es. Bien, te quiero mencionar lo siguiente. Yo conocí a ambos. No fui amigo de ninguno, simplemente conocido. Conversé algunas veces con ellos. Invité a Augusto a alguna conferencia en la Asociación de Estudios Humanísticos, etc. Y siempre concurría al Instituto de Arte Contemporáneo, ¿no? Del cual pues Sebastián era un gran animador. Pero he tenido la impresión siguiente, y no sé si tú compartes esta impresión. Yo he leído casi prácticamente todas las obras, no digo todas, pero las más de ellas, de Sebastián, ¿no? Y en ninguna se traduce el Sebastián de la vida real. O sea, el Sebastián de la vida real era mucho más incisivo, era sarcástico, era incluso ácido, etcétera. Y en su prosa no es así, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, porque yo sí lo he gozado, ¿no? Y era pues algo realmente muy encomiable verlo en acción, ¿no? Diciendo. Es común esta incorrespondencia entre el hombre de la vida real y el escritor. O sea, no necesariamente una cosa se corresponde con la otra, ¿verdad? Bueno, en algunos escritores, por ejemplo, en Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, tenemos un ejemplo que sí, ¿no? Vida y obra mezclada. Pero en Sebastián hay algunos textos en que él separa lo que él diría es, supongamos que él esté discutiendo consigo mismo y está teniendo dos posiciones y una de ellas es bien sardónica, mordaz ahí y tirando así el estilete, ¿no? Muy bien. Y el otro es un poco más calmado. Pues bien, estos dos estilos, tienes razón, no se encuentran. Pero los da por separado. Le usa mucho el contraste, el oxímoron, ¿no? El contraste. Yeah. Una cosa es el Perú es así, es bueno, es claro. El Perú es oscuro. El Perú es el mar, el Perú es la tierra. Cosas así, ¿no? Opuestas de unas de otras. Bueno, él separando, digamos, con una línea así imaginaria y a veces con puntos y comas, dar lo que es negativo, lo que es positivo primero, lo que es negativo después y lo que es dudoso a veces, en lo cual debe él realmente, ahí está su pensamiento, porque él era, en medio de estas bromas y todo, él desconfiaba un poco de las cosas, del porvenir del Perú y etcétera. Pero hay otra cosa de él, era un hombre muy despierto, era un hombre que sabía de todo el panorama internacional, es decir, estaba al día. Porque las conversaciones que tenía con Oviedo eran realmente chispeantes y además eran muy ilustradoras, ¿no? Y yo he descubierto una cosa que me complace en ello. He descubierto el influjo, por ejemplo, de Hemingway sobre Sebastián. Hay un cuento en su libro de cuentos, estos del año 54, y entonces, ¿cómo se llama? El naufragio o algo así. Náufragos. Náufragos y sobrevivientes. Hay un texto que se llama La navaja mecánica. Sí. La navaja mecánica. Y entonces es una especie de asimilación del cuento de Hemingway que se llama En la ciudad de la luz. Bueno, en que en Madrid después de una corrida de toros, los camareros en la cafetería, ¿no? Están ya levantando las sillas sobre las mesas, etcétera, y de pronto se ponen a jugar. Y uno de ellos coloca un cuchillo y lo amarra en una pata de la silla y comienzan a hacer de toreros, porque eso es lo del ambiente en Madrid. Claro. Y entonces comienzan primero en broma, etcétera, luego se caldea el asunto y viene el aguijón y uno de ellos termina muerto. Pues bien,
de la misma manera, y esta progresión está en el cuento La navaja mecánica. Un muchacho de la clase media que de pronto, no se sabe por qué, le gusta una navaja mecánica, que no hay más que accionar un botón, lo compra en el centro de Lima y se va a departir con sus muchachos, con la bohemia. Y ahí salta una chispa que él no la provoca, sino hay otro que siempre es camorrero. Entonces, esto lo provoca 2 y 3 veces. Él no quiere pelear, hasta que al final el otro dice, tú con tu navaja y yo con una gilet. Entonces ahí ya tiene que pronunciarse. Entonces viene esta especie de duelo tonto y al mismo tiempo dramático, y él, que no quería hacer nada de estas cosas, sino por haber comprado, etcétera, un instinto oscuro, termina matando a su amigo. Ahora, tú dirías que en estos dos casos, en el caso de Augusto y de Sebastián, también tendríamos 2 ejemplos más de gente que produjo lo importante antes de la base 4, ¿no? Y que se fueron, ¿no? Aparentemente a destiempo, pero la pregunta que te voy a hacer es una pregunta que, por supuesto, tú no sabes tiene la respuesta. pero tiene una respuesta que es muy amplia, pues, ¿no? No, y es que te hago esta observación brevísima. Siempre se dice, se murió a destiempo, pudo haber dado más. En los casos que yo conozco y que he examinado, eso no es cierto. Por ejemplo, los grandes especialistas en Mozart han dicho que no, si hubiera vivido 35 años más, no hubiera hecho nada como lo que hizo hasta los 35. Bueno, yo también creo en términos generales eso. ¿Tú también lo crees? O sea, si se muere, digamos, aparentemente a destiempo es porque ya cumplió su ciclo. Claro. Yo creo que en el fondo oscuro de los instintos, el que se va a morir temprano sabe de algún modo que se va a morir temprano. Ajá. Y por tanto, él como que quema etapas en su obra y va haciendo todo lo más que puede. Aceleradamente. Aceleradamente. Y en ese sentido tienes razón. Bien, fue la voz y presencia de Carlos Eduardo Zavaleta. Agradecemos mucho su valiosa participación en este programa y con ustedes será hasta el siguiente programa de La Función de la Palabra.